La Primera Guerra Sino-Japonesa, que tuvo lugar entre 1894 y 1895, es un evento histórico de gran importancia que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre China y Japón, así como en el equilibrio de poder en Asia Oriental. En este video exploraremos a profundidad los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto, centrándose en los factores políticos, económicos y militares que lo desencadenaron y su impacto a largo plazo en la región. Los antecedentes históricos de la Primera Guerra Sino-Japonesa se remontan a siglos atrás, con una larga historia de rivalidad, interacción y conflictos entre China y Japón. Ambas naciones tenían aspiraciones expansionistas y buscaban consolidar su influencia en Asia Oriental. Algunos de los aspectos más destacados de estos antecedentes incluyen: 1. Relaciones comerciales y culturales. A lo largo de la historia, China y Japón mantuvieron relaciones comerciales y culturales significativas, intercambiando productos, ideas y tecnologías. Sin embargo, estas relaciones no estuvieron exentas de tensiones, especialmente debido a las diferencias culturales y a veces a las disputas comerciales. 2. Dominio chino en Asia. Durante gran parte de la historia antigua y medieval, China ejerció una considerable influencia sobre Asia Oriental, considerándose a sí misma como el centro del mundo y manteniendo relaciones tributarias con países vecinos, incluido Japón. 3. Invasiones japonesas a China. En el siglo XIII, Japón lanzó dos invasiones a gran escala a China, conocidas como las invasiones mongolas de Japón. Aunque estas invasiones fracasaron, dejaron una huella en la memoria colectiva china y contribuyeron a la percepción de Japón como una amenaza potencial. 4. Aislamiento y apertura de Japón. Durante gran parte del periodo Edo, 1603 a 1868, Japón adoptó una política de aislamiento conocida como sakoku, que limitaba severamente el contacto con el mundo exterior. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, Japón comenzó un proceso de apertura al mundo exterior, influenciado en parte por las presiones externas y las demandas comerciales. 5. Debilidad de China y modernización de Japón. A partir del siglo XIX, China experimentó un declive en su poder y estabilidad interna, mientras que Japón se embarcó en un ambicioso programa de modernización y occidentalización bajo la restauración Meiji en el 1868. Este contraste en el desarrollo socioeconómico y militar entre China y Japón sentó las bases para futuros conflictos. En resumen, los antecedentes históricos de la Primera Guerra Sino-Japonesa reflejan una compleja red de relaciones, conflictos y cambios políticos y sociales en Asia Oriental. Estos antecedentes son fundamentales para comprender las tensiones y rivalidades que eventualmente desembocaron en el conflicto armado entre China y Japón en 1894. Causas de la Primera Guerra Sino-Japonesa. Las causas de la Primera Guerra Sino-Japonesa son multifacéticas y están arraigadas en una combinación de factores políticos, económicos y territoriales. Algunos de los principales factores que contribuyeron al estallido del conflicto incluyen: que Corea era un punto focal de la rivalidad entre China y Japón debido a su ubicación estratégica y recursos naturales. Ambas naciones buscaban ejercer influencia sobre Corea para proteger sus propios intereses políticos y económicos. La interferencia china en los asuntos coreanos y la resistencia de Japón a esta influencia desencadenaron tensiones que finalmente llevaron al conflicto armado. Tras la restauración Meiji en 1868, Japón se embarcó en un rápido proceso de modernización y occidentalización con el objetivo de fortalecer su posición en Asia y competir con las potencias occidentales. Esta modernización incluyó reformas militares que mejoraron la capacidad de Japón para enfrentarse a potencias más grandes como China. El gobierno en China estaba plagado de corrupción, ineficiencia y divisiones internas, lo que debilitó significativamente su capacidad para enfrentar los desafíos internos y externos. La debilidad del gobierno exacerbó las tensiones con Japón y aumentó la probabilidad de un conflicto armado. Una serie de incidentes fronterizos y diplomáticos entre China y Japón aumentaron las tensiones entre las dos naciones. Estos incidentes incluyeron disputas territoriales, conflictos comerciales y enfrentamientos navales, que contribuyeron a un clima de hostilidad y desconfianza mutua. La presión de las potencias occidentales, como Gran Bretaña, Francia y Rusia, también influyó en las relaciones entre China y Japón. Ambas naciones buscaban proteger sus intereses frente a la penetración extranjera y competían por mantener su soberanía e independencia en un contexto de creciente imperialismo en Asia.
Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa fue dinámica y abarcó múltiples frentes, incluyendo batallas navales y terrestres en la península coreana y en el Mar Amarillo. La guerra estalló oficialmente el 25 de julio de 1894, cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra la flota china en la bahía de Asan, en la península coreana. Este ataque marcó el inicio de las hostilidades y estableció el tono para el conflicto que seguiría. Una de las características destacadas de la guerra fueron las batallas navales entre las flotas china y japonesa. La batalla del Mar Amarillo en septiembre de 1894 fue una de las más importantes, donde la flota japonesa infligió graves daños a la flota china, consolidando su dominio en el mar y estableciendo un bloqueo naval efectivo. Simultáneamente, las fuerzas terrestres de ambos bandos estaban en acción en la península coreana y en otras partes del noreste de Asia. Japón desplegó con éxito sus tropas modernizadas y bien entrenadas, avanzando rápidamente en territorio chino y ganando una serie de victorias importantes. Una de las batallas terrestres más significativas fue el sitio de Port Arthur, una fortaleza estratégica controlada por los chinos. Después de un prolongado asedio, las fuerzas japonesas finalmente capturaron Port Arthur en enero de 1895, infligiendo una derrota devastadora a las fuerzas chinas. La guerra llegó a su fin con la firma del Tratado de Shimonoseki el 17 de abril de 1895. Este tratado impuso duras condiciones a China, incluida la cesión de Taiwán a Japón, el reconocimiento de la independencia de Corea y el pago de indemnizaciones. Este tratado marcó la victoria japonesa y el fin de la guerra. El impacto a largo plazo de la Primera Guerra Sino-Japonesa y el Tratado de Shimonoseki fue profundo y duradero, y tuvo importantes repercusiones en la política, la economía y la sociedad de Asia Oriental. Aquí están algunas de las formas en que este conflicto y su resultado afectaron la región a largo plazo. La victoria japonesa en la guerra y la adquisición de Taiwán establecieron a Japón como una potencia imperialista en Asia Oriental. Esta expansión territorial sentó las bases para futuras ambiciones expansionistas de Japón en la región, incluida su participación en la guerra ruso-japonesa y su posterior expansión en China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La derrota china en la guerra y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Shimonoseki humillaron a China y debilitaron aún más su posición internacional. Este debilitamiento contribuyó a un aumento de la agitación interna y la inestabilidad política en China, sentando las bases para el colapso final del gobierno y el posterior surgimiento de la República China. La Primera Guerra Sino-Japonesa cambió el equilibrio de poder en Asia Oriental al establecer a Japón como una potencia dominante en la región. Esta nueva dinámica geopolítica tuvo importantes implicaciones para las relaciones entre Japón, China y otras potencias regionales, y sentó las bases para futuros conflictos y tensiones en la región durante el siglo XX. La humillación de China y la pérdida de Corea como resultado de la guerra y el tratado alimentaron el nacionalismo en ambos países. En China, el resentimiento hacia las potencias extranjeras y el deseo de restaurar la grandeza nacional jugaron un papel importante en los movimientos revolucionarios y reformistas que eventualmente llevaron al derrocamiento del gobierno Ing. En Corea, el sentimiento nacionalista se intensificó a medida que el país luchaba por mantener su independencia frente a la influencia japonesa. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete y comenta sobre qué otro tipo de conflicto te gustaría que habláramos la próxima vez. Sin más nada que decir, hasta la próxima.